tantas cosas la semana pasada, yo creo que es necesario detenerse. Creo que hay dos temas sobre Kubrick que son importantes de mencionar. Uno es que, de alguna manera, él siendo norteamericano, nació en Nueva York, se fue a vivir muy tempranamente a Inglaterra y se nacionalizó británico incluso, pero siempre mantuvo contactos con Nueva York. Por lo tanto, generacionalmente corresponde un poco al nuevo Hollywood, pero es un vecino lejano del nuevo Hollywood, o sea, es un caso un poco inclasificable. O sea, es contemporáneo, de hecho, posterior a esta película, por ejemplo, a El Padrino, es contemporáneo a ese lote de Spielberg, Scorsese, Coppola, pero es como digo, es un poco diferente porque está muy metido en la tradición británica. Y la otra cosa que yo creo que es importante, yo la vez pasada, y me da culpa también, la vez pasada dije que un criterio como importante para reconocer a un autor era que escribiera sus guiones. Y pensándolo bien, lo de Kubrick obviamente no cabeza para nada. Kubrick viene más bien del mundo de la fotografía, es un artista visual, no es un literato, y él nunca escribió un guión, o sea, escribió guiones, pero basado en novelas. O sea, siempre una novela de un tercero, él la guionizaba y la convertía en algo posible de ver. Pero en el fondo es más un artista visual que un escritor. Entonces yo creo que es importante también como eso un poco que quede claro, porque además, como digo, yo mismo decía que era importante. De hecho, Kubrick no tiene una línea temática súper definida. De hecho, él hizo de todo. Le faltó hacer un musical y un western, pero hizo erótica, bélica, hizo ciencia ficción, hizo todo tipo de cosas. Entonces, en el fondo, lo que lo unifica es más que nada la importancia de la estética, la importancia de la fotografía, la importancia del diseño, el uso del color, por ejemplo, bueno, acá en El Resplandor es impresionante el uso del color, cosa el baño ya casi exagerado. O sea, en el fondo, Kubrick estaba muy preocupado de la visualidad, y en ese sentido es un artista más visual que un literato. Como muchos directores vienen más bien de la literatura, y consideran que a través de la literatura, o sea, a través del cine, es como la manera de proyectar hoy sus obsesiones literarias. Eso un poco con respecto a Kubrick. Con respecto al Resplandor, yo en principio, un poco por lo mismo, es la que menos me gustaba de Kubrick, porque la encontraba un poquito demasiado formalista, y como que en general las películas de Kubrick también es otra cosa, que tienen un contenido muy fuerte, muy filosófico, muy profundo. Y esta película como que a mí personalmente no me tocaba mucho, pero ha generado tanta discusión que obviamente no es una película vacía. O sea, 40 años, hace más de 40 años que todavía estamos discutiendo esa película. Entonces, no sé, toca tal vez lo malo y lo bueno que hay en todos, cosas muy generales, pero, pero es tal vez una película que, en comparación con el promedio de lo que hizo Kubrick, yo creo que tiene menos contenido esencial, o sea, es mucho más formalista. Pero, como digo, un poco he cambiado la opinión porque se ha gatillado tantas inquietudes de tanta gente, quiere decir que realmente llegó. Ahora, una de las cosas yo creo que tiene más interesante El Resplandor es que la han clasificado como película de terror, y mucha gente incluso no la ha visto porque le da miedo, pero yo creo que lo más interesante es que Kubrick, en vez de querer crear miedo, quería crear inquietud. Entonces, en el fondo, como que tiene todo. De hecho, la única parte que a mí no me gusta para nada, la única parte en la que él recurre a clichés del terror es cuando aparece esta señora que media pudriéndose, esta bruja, pero en general él evita, no hay casi
escenas muy claramente de terror, no hay escenas gore, a menos que pensemos que es algo del ascensor, cae un poco en eso. Pero en el fondo son más que nada guiños para producir una gran inquietud. Y esa gran inquietud es la que ha generado también que durante todo este tiempo se discuta la película. O sea, es una película que, y además está lleno de ambigüedades. Por ejemplo, el niñito Danny es bueno y es malo a la vez. O sea, uno desde el principio sabe que él es una especie de medium, o sea, o está poseído o él es el malo, y al final poco menos que lo matan. Entonces, está llena la película así de personajes ambiguos, contradictorios, y eso es lo que hace también que sea particularmente interesante. Stephen King escribió la novela en la que se basa el guión de Stephen King, habló pestes de la película. Básicamente porque no es una película de terror. O sea, él había escrito una película, una novela mucho más de terror, y Kubrick la convirtió en esta cosa más metafísica que, o sea, el final es distinto. Yo no conozco la novela, no la leí la novela, pero he leído que el final es diferente. Entonces, pero una razón importante, yo creo, por la cual a Stephen King no le gustó la película es que a Kubrick no le gustó el guión que hizo Stephen King, y se lo pasó a una profesora académica de Nueva York, que además había criticado mucho los libros de King. O sea, ella como que había publicado incluso críticas a que era una literatura muy livianita. Entonces, de alguna manera puede también que eso haya influido. Eh, bueno, yo no creo tampoco mucho en las clasificaciones, pero sirven para hacerse una idea. Si hubiera que ponerla en una cajita, yo la pondría más bien en una especie de thriller psicológico. O sea, que en el fondo, más que nada, genera, como decía, esta cuestión de la inquietud al respecto. Eh, Está el tema también, el tema súper importante del aislamiento y la soledad. O sea, en el fondo, los temas centrales son temas de, bueno, esa es otra cosa entre paréntesis que se me había olvidado, que Stephen King hace que sea una persona súper normal y que de a poco se va volviendo loca. Y acá Kubrick la muestra desde el principio como una persona entre medio violenta, de frentón violenta, una persona medio entre loca y cuerda, o sea, todo el tiempo como que todos somos un poco eso, po. De hecho, lo que uno tampoco sabe mucho en la película, qué son sueños y qué son fantasmas. Y tal vez no importa demasiado, o sea, en el fondo queda como la inquietud. Ahora, esta película ha sido como un caramelo para los conspiracionistas medios delirantes, ¿ah? O sea, está lleno de gente que ha visto, que busca símbolos, los símbolos más extraños. Por ejemplo, que 237, que es la sala, la Luna está a 237 millas de la Tierra. Por lo tanto, tendría que ver con que Kubrick se está confesando de que él hizo la parodia de la llegada del hombre a la Luna. O sea, está desde eso hasta gente que considera que era una película sobre el Holocausto. O sea, buscan, y como se supone que Kubrick era tan perfeccionista que no cometía errores, cuando han visto cosas medias irregulares, qué sé yo, detallitos tontos, una silla que se movió de un lado para otro, consideran que todo tiene algún sentido, porque Kubrick era demasiado bueno y demasiado perfeccionista como para que se le pase algún, comilla, error. Entonces no hay errores, sino que básicamente es, como le digo, un caramelo para los delirantes que tienen mucho tiempo para andar buscando todo tipo de cosas. De hecho, Claudio Martínez subió, y está en el chat, subió un documental que es totalmente paranoico, pero si quieren verlo, ahí está. Mm. Lo otro quería decir, bueno, Kubrick, en general, más allá del Resplandor,
es famoso por su perfeccionismo, cosa que en realidad yo creo que no es ni mala ni buena, o sea, tiene su lado súper bueno. Por ejemplo, hay una anécdota famosa de Kubrick cuando estaba haciendo Ojos Bien Cerrados, que Tom Cruise alegó que era, ¿para qué tantas tomas? Que todo es muy agotador, y bla, bla, bla. Entonces, parece que Kubrick le habría dicho, bueno, sí, yo no pensé que iba a salir tan largo, pero ¿no te parece que tiene que quedar bien? O sea, en el fondo era un súper fanático de que todo fuera perfecto. Y el lado negativo de ese perfeccionismo es que es un poco maniático. Entonces, de hecho, la Shelley Duvall eh, quedó dañada psicológicamente, porque en el fondo la trató pésimo, fue como abuso psicológico. Ahora, ella misma ha sido muy generosa, o sea, ella dice que la película no hubiera sido tan buena de no haber sido que Kubrick la maltrató. Entonces, en el fondo, ella estaba siempre cansada, al borde del llanto, angustiada, y Kubrick, según ella, como que básicamente lo hizo a propósito, o sea, como que sería un personaje que se dedica. Entonces, ese es el lado como negativo, medio tiránico del perfeccionismo. Y eso es un poco lo que tendría que decir, no sé si abrimos la discusión. ¿Dónde se filmó esta película, Pancho? Ahí en Buena ese pregunta. hotel. El edificio, este loco, yo he visto hasta documentales y todo el tema. Este loco hizo el edificio en Inglaterra. Pinewood. Entonces, claro, el exterior está basado en un lugar en Oregon, Estados Unidos. Las fotos de los exteriores. Pero todo el interior está reconstruido. Es una estupenda reconstrucción para poder hacer la película en Inglaterra. Ahí voy a decir algo con respecto a eso, Ignacio, pero Alicia levantó la mano. Adelante, Alicia. Estás muteada. Ahí. Perdón, la levanté sin querer, pero bueno, nada, no tengo mucho para decir, yo ya la había visto, la volví a ver, creo que el gran mérito de la película es Jack Nicholson, y porque la mirada de él simplemente asusta. Eh, y otra cosa que para mí es muy importante es que podría ser nada más que una película sobre la locura, que todo lo demás puede no existir, y el nene tiene un trauma por un padre absolutamente cambiante y violento. En ese sentido me parece muy interesante, como que todo lo sobrenatural está en la cabeza de él y el nene que está traumatizado. Nada, eso, nada más. Oye, Alicia pone en Kubrick, claro, en esa mirada de loco, un personaje esencial. Pero yo también creo que el personaje del niño es fundamental, ¿ah? Creo que le da un toque de a ver, de caos en la niñez, de no saber para dónde va la película. Esa escena, digamos, del triciclo, yo creo que creo que es la mejor escena de la película. O sea, sin diálogo, cuando el niño va recorriendo todo el hotel en el triciclo, la atmósfera es lo que yo destaco en la película. O sea, porque claro, efectivamente lo que decía Pancho tiene razón, no es una película de miedo. ¿Ah? De miedo serían, no sé, otras escenas de calavera, de asustar a la gente. No, acá son temas psicológicos, pero la atmósfera es lo que yo destaco. Yo trataba de ponerme en el lugar de estos personajes en un gran hotel, ¿no es cierto?, un lugar aislado, y se sentía el frío, se sentía la soledad, se sentía, ¿no es cierto?, el miedo por lo, ¿no es cierto?, no habitable de ese lugar, se sentía todo el escozor, digamos, de los personajes, y yo creo que eso es lo más rescatable de la película, para mi gusto. ¿Ah? Entiendo que la mujer que actúa la tildaron de una actriz muy mala, digamos, con una actuación pésima, no sé, lo leí por ahí en alguna parte, yo me guían mis dudas,
pero el niño lo quiero rescatar también, ¿ah? Porque es un personaje esencial. Una vez ya lo comenté en una película anterior donde habían participaciones de niños, el tema ético, ¿ah? De poner a un pequeño, ¿ya? O a dos niñitas, ¿cierto? Tomadas de la mano, estas gemelas que infundían pánico al chico y también a la vez, ¿cierto? Infundían un atractivo. El tema ético de poner niños en personajes escabrosos. Lo dejo como lo tiro sobre la mesa. ¿Ah? Eso quería comentar por el momento. Miriam, ¿tú levantaste la mano? Estás muteada. Ahí sí. Ahí sí. Ya, mira, me gustó la película, no pensé que me iba a gustar, no la había visto antes, la vi ahora y me gustó la película. Kubrick hace una propuesta como distinta de lo que es terror, si es que él quiere infundir algo de miedo o inquietud, como dice Pancho, pero lo hace de forma distinta. Nunca utiliza oscuridad, que es lo que utilizan todas las películas de terror para infundir miedo y estas imágenes nacidas ya en las sombras, más sombrías todavía y más tenebrosas. En cambio, él utiliza la luz a todo dar, o sea, los pasillos de ese hotel son súper iluminados y eso me llamó la atención, que no necesita recurrir a esa cosa tan manida de la oscuridad. Se apoyó mucho en el op art de la época 60, ¿no es cierto? 50, porque las alfombras donde ese niño anda en bicicleta son todas nacidas desde esa estética. ¿Cómo se llama? Los tapices de las cortinas, los tapices de adorno, son todas de ese tipo y que son muy, no sé cómo se llamará en estética eso, pero que llenan mucho el escenario, llenan mucho la visión, esa alfombra donde el niño anda en el triciclo, es una cosa muy, muy llenadora, no sé cómo decirlo. Eso me pareció también interesante, cómo utilizan las imágenes. Lo del laberinto es maravilloso en realidad, cuando se muestra de lejos lo que es ese laberinto, o sea, uno se mete ahí y no sale nunca más. Muchas cosas bien, bien interesantes. Y lo otro, la utilización de esta risa, que no es la risa de la Duval, es la risa de otra actriz, y que aparece esa risa escalofriante en las escenas en las escenas que aparecen de improviso, digamos, que viene la escena electrificante y aparece no es risa, es un grito en realidad. Es un grito y de repente es un grito con un poco de risa. Es otra actriz. Eso lo utiliza muy bien. Y eso me pareció una buena propuesta, diferente de las propuestas de los otros cineastas que trabajan con el terror. Y también, claro, yo pienso que no es de terror propiamente tal, como claro, es más bien un thriller psicológico. Eso estoy de acuerdo con Francisco. Eso diría por ahora. ¿Quién, a continuación? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, si nadie quiere decir, puedo decir yo algo. Oye,
El niño que actúa súper bien, que lo encontré genial, ¿saben quién es o no? Ewan McGregor, No, ¿no? No Aquí dice que creo. Ewan McGregor, igual es ¿no? un tal Danny, porque Dani, Kubrick, el niño no entendía que era otra persona cuando actuaba. ¿ya? Entonces, el nombre de él es Danny, y en la película igual es Danny. Ya. No sé, vamos a ver cómo está. A ver si- Bueno, Danny no sé. sí, a ver. Ewan McGregor sería un adulto. Ya. Oye, Vamos a ver. este es el McGregor, ¿cuánto es el del Gran Pez? El de Ghost in de la Guerra de Galaxia. Que ese Yo canta en moto. leí Es que que no no seguía hay siendo una, actor. Actualmente es un profesor universitario. Ah, No, ya. no, Entonces no, está no. equivocado. Parece que él hizo un documental de él. Bueno, ya. no, es que Pero mira, hay una ahí, secuela, perdón, hay una secuela del Resplandor basado también en el libro y ahí actúa Ewan McGregor. Esa es como la ahí conexión. está. Ah, ya, Ahí, ahí está. ahí está. Eh, Para Oye, parecer inteligencia. mientras confirman ese dato, hablando de lo mismo que decía Pancho, de que, por ejemplo, a Kubrick no le había gustado nada el guión de King y que lo mandó como a reestructurar, pasó lo mismo con el soundtrack. Él había encargado a Walter Carlos hacer una música para la película y no le gustó nada. Y terminó quedándose con Ligeti, con Penderecki, con Bela Bartók. Y bueno, ese diseño sonoro igual es re interesante porque como que transformó un poco la música que de ahí en adelante empezaron a utilizar algunos realizadores en este supuesto como tráiler psicológicos y ese tipo de cosas. Entonces, esas notas sostenidas de Penderecki muy agudas, etcétera, etcétera. Así que es re interesante ese concepto y claro, pues ahí habla un poco de lo maníaco que es Kubrick, que rechazaba obras de grandes músicos. O sea, Walter Carlos ya le había hecho todo en mucha música en La Naranja Mecánica, ¿no? Así que ojo con ese concepto porque también lo rechazó ese diseño sonoro para su película. Oye, Claudio, retomando lo que tú dices, es impresionante lo que mandó Lucho Villegas había un recut, el Shining Recut, que es con música así como súper como modosita, relajada, y es impresionante cómo la música aquí yo creo que te diría que es el 70% de la atención de la película. Oye, a mí Es me encantó el impresionante. video que mandó, también me dio mucha risa porque te rearma la Sí, visión de la película como tráiler y te hace claro. sentir que es una película positiva, prácticamente de unas vacaciones de una familia que se van a un lugar paradisiaco. Me gustó mucho, me dio mucha risa cuando lo leí, estaba en medio de mi jornada laboral y fue un momento de risas, así que agradezco ahí a Lucho el video, me sacaste una sonrisa en un lunes de estrés. Así que gracias. Mira. Oye, a propósito de la música, eh, Kubrick era un súper conocedor de la música también. Además tocaba jazz. Entonces, en el fondo, él sabe qué pedazo de una composición ya conocida le sirve para tal parte. Entonces no encargaba música, sino que usó música preexistente. Y hay cosas casi medias subliminales. Por ejemplo, Dies Irae, que es un canto gregoriano, una secuencia gregoriana. Dies Irae está usado en el comienzo, que es el día del fin del mundo. Está usado en el comienzo del Resplandor. Obviamente pasado por el filtro de Wendy Carlos, porque ya se había cambiado de sexo en esa época. Entonces, en el fondo, Wendy Carlos hace un retrabajo del DCI. Y entonces en muchas partes pasa eso. De Bartok también está retrabajado, pero parte de composición existente, efectivamente. No encarga música, no encargaba. Hola a todos, ¿se escucha? Y sí, te escuchamos. Hola Francisco, hola a todos. Oye, a mí lo que más me impresionó de esta película, que a todo esto yo lo califico como suspenso psicológico, obviamente no como terror, pero tampoco como thriller, por lo menos para mí es suspenso psicológico. A mí lo que más me impresionó es que desde el primer momento hay recursos técnicos que a uno la van llevando
como a ponerse en la posición de que va a pasar algo terrible o tremendo o se le va a dar vuelta la vida al protagonista y no sé si bien recuerdan cuando parte la película y se ve este camino que se va haciendo eterno, largo y hay distintas como cortes y tomas, un montaje súper especial, más con la música. Hay un momento en que se da completamente vuelta la cámara y que al cielo al revés, la tierra al revés, digamos, o sea, en la otra posición de la gravedad. Eso a mí me acuerdo que me alucinó, así como que porque a mí me encanta lo técnico. Em, pero también quería hacer notar que, por lo menos las cosas que yo leí en el pasado, el gran protagonista de esta película es el hotel. Es el hotel como un ser vivo, como un ente. O sea, tomando desde la visión de los guiones y de los libretos y de los libros de Stephen King, que me imagino que muchos han visto películas de él o han leído algunos de sus libros, juega mucho con esta cosa fantástica, digamos, sobrenatural. Entonces, para mí lo más interesante es esta memoria histórica que tiene el hotel, que finalmente recae en un personaje que en este caso el Jack Nicholson, que se va volviendo loco por el encierro, por la claustrofobia, por la... están absolutamente aislados del mundo normal, y por este shining o resplandor que tiene el hijo, que es este recurso sobrenatural, este como talento, como una telepatía, que también la tiene el amigo, el negro. Entonces se da como un montón de juegos psicológicos muy ambiguos, que además son gatillados con otros recursos técnicos, como el laberinto, por ejemplo. Ese laberinto que ya lo vemos en las alfombras y que después se nos replica en la maqueta y que después nos aparece en la nieve. Bueno, eso sí, porque son como, encuentro que tiene tantos elementos técnicos tan atractivos la película que yo como que no me desgasto en tratar de entenderla mucho, porque es enredadísima, pero obviamente el niño ve cosas que pasaron en ese hotel y finalmente la última escena donde está el Jack Nicholson y es parte de esa fotografía es porque también de alguna forma el hotel lo instala en su memoria y lo registra históricamente. Eso nomás. Gracias. Con respecto a lo que dices tú, Viviana, gracias. El tema, bueno, como tengo una formación profesional como con los edificios, les puedo decir de que el edificio que se construyó en Pinewood, en Inglaterra, es totalmente diferente a lo que el edificio que está por fuera, que se muestra de fuera. Y si uno se da cuenta, si uno recorre el edificio, o sea, recorre el edificio en la película, hay cosas que no tienen sentido, que no tienen como ni pies ni cabeza. O sea, que no existe una hilación o una jerarquización de los espacios. ¿Ves? Es como una trampa que hace a propósito el director, digamos. Es bien interesante, porque esta parte es toda una simbología, la simbología de los espejos también, el tema del murder al revés, qué sé yo, el tema del laberinto, como decía la Viana, ese tema de esa trama. Hay un tema que es súper importante, que yo creo que se ha dejado un poco de lado, que es el tema de cómo las tramas y las grecas salen de los nativos americanos, y que es súper importante el final de la película, porque los nativos americanos siempre hablan acerca de una espiral, que el tiempo es una espiral, es decir, que siempre existe un retorno. Y es interesante cuando, a mí me llamó la atención que en los primeros cuadros decía que el proyecto, ese edificio había sido hecho sobre un cementerio de los nativos americanos. Y curiosamente al final, en ese close-up, donde aparece Torrance ahí en esa foto, es como, hay dos opciones, o este gallo o el hotel lo absorbió, o es una reencarnación y hay una vuelta. Es súper interesante, como simbolismo es muy potente. Sí, comparto plenamente eso, esa mirada justamente sobre el cementerio indio y sobre el eterno retorno. Mm. ¿Alguna otra? Fernando. Fernando pidió la palabra. Está muteado, ¿eh? No te escuchamos, Fernando.
O tal vez tienes que hablar más cerca del micrófono. ¿No, Qué Fernando? raro, está muteado. Ahí está. Pero No se tiene que no se activar escucha. el audio, po. Activa el audio, parece que está muteado. Está muteado. Sí, está muteado, Y está Fernando. muteado. Sí. Yo creo que está confundido. No, si está muteado, si es cosa de ver arriba el icono. Oye, Oye, rellenemos una pregunta. Cuando el negro, el chef, jefe, digamos, vuelve por una, Carlo Barnes. vuelve por una intuición, ¿por qué vuelve por la intuición? O sea, no me quedó clara esa parte. Si alguien me la puede clarificar. Ah, yo te la aclaro, es por el resplandor, el shining, como telepatía que tienen ellos. Ellos tienen o sea, él y el niño tienen eso mismo, es no sé, un talento, ellos pueden saber lo que el otro está pensando. Eso es lo sobrenatural. Oye, ahora aprovecho de hacer otra pregunta. A mí me intrigó más todavía. ¿Cómo sale de la despensa? ¿Alguien lo vio? Yo no me lo explico. no, lo libera el anterior, el guy que asesinó El Grady. anteriormente, ¿cómo se llama? Grady. El mayordomo, sí. Él lo libera. Ya, bueno. Sí, Oye, porque aquí hay fantasmas, sí, es que hay que Sí, claro, mirarlo hay todo así, un aquí hay tema, sí. fantasmas, es sobrenatural. oye, yo no estoy de acuerdo con que el hotel lo absorbió. Yo creo que él tiene una condición psicopática o bipolar, o no sé, o algo parecido, porque desde antes él había maltratado al niño, se había puesto violento, y cuando tiene la entrevista ahí con se supone el dueño del hotel, o qué sé yo, el representante del directorio ahí, él tiene las actitudes de un psicópata, o sea, él se ríe de una forma que lo hace también, lo actúa también Jack Nicholson, ¿no es cierto? Se ríe de una forma psicopática y le asegura que él no va a tener los problemas que tuvo ese anterior administrador del hotel, ¿no es cierto?, que asesinó a su mujer y a las dos niñitas. Entonces yo creo que lo que a él le pasó fue un brote o una crisis agravada, ¿sí? Agravada por el aislamiento, la soledad, la cantidad de nieve, etcétera. Pero no creo que el hotel lo absorbió, sino que él tiene una condición anterior. Fernando, Ahora parece sí, que se escucha. ahora se te escucha, Fernando. Después Javier. Ya, que bueno, el otro día yo escribí una anécdota cuando vi esta película la primera vez, en los años 80 tiene que haber sido, que la vi en el cine Marconi, ahí la conté por el chat y para mí fue una experiencia de vida en realidad, porque nunca había tenido miedo con una película, salvo las que había visto cuando chico, del Hombre Lobo y Drácula y esa, y era aquí particularmente porque era un día de invierno, estaba el Teatro Marconi lleno, y en las escenas más peludas se paraba un tipo con una trompeta y tocaba la trompeta, eso es lo único. Y yo Si contaste daba un ese salto cuento. en el asiento y andaba con un colega que terminó con taquicardia, fuimos a parar a una urgencia y descubrió que tenía un problema al corazón y hasta el día de hoy toma pastillas para hacer irregularidad cardíaca. Y yo Pobre. creo que nunca había visto una película de miedo, si bien es suspenso, qué sé yo, pero hay escenas que como que me dejaron marcado en el sentido de lo bien hecho, ¿no? Que es cuando las niñitas, bueno, cuando el niñito, como ya lo mencionaron, va pedaleando en su triciclo y la cámara va siguiéndolo detrás y las niñas
aparecen y lo invitan a jugar y de pronto hay otro que el ascensor se llena de sangre que está tan bien hecha, y la otra escena cuando entra el negrito ahí al hotel y de repente aparece, ese es típico de terror, ¿cierto? Y aparece el Jack Nicholson con el hacha y le entera el hacha en la guata, esa cuestión terrible, así horripilante. Bueno, y después la escena épica de la persecución por el laberinto. Yo creo que todos vamos rogando que al niño no le pase nada y que no lo pille, y tiene esa genialidad de volverse por la huella y liberarse, y bueno, y el papá termina ahí. Y el otro punto de vista, después pensando, y ahora también estuve leyendo algo para esta sesión, bueno, van como los 3 niveles, van avanzando, porque por un lado, como decía Miriam, creo, el tipo tiene una locura, un antecedente previo, una cosa pre-paranoica, por decirlo así, que en esta soledad buscada, porque él buscaba la oportunidad de escribir el libro, se le va desencadenando su locura y se va notando magistralmente la secuencia, cómo va castigando al niño, cómo va ejerciendo violencia contra la señora. O sea, en el fondo vemos ahí cómo la locura se desata. Y lo segundo, en paralelo va el tema del Shining, que van ocurriendo señales de que el niño tiene esta especie de talento de poder que se conecta con el negro telepáticamente, y además todo esto está encima de este hotel, como decía Francisco, un cementerio indígena, que yo estuve buscando si había alguna relación del cementerio indígena con Kubrick, con todo ese, que no, que el libro en realidad lo pone ahí, pero como un evento más del misterio. Pero en el fondo era un lugar que estaba maldito, y si ustedes recuerdan, ya habían pasado cosas como en el año 1930, creo que era, y ahí recrean esa fiesta de manera media psicótica, donde es una tremenda fiesta como de fin de año, y aparecen unas escenas muy oníricas, sexuales. Bueno, y para qué decir la de la abuela que vivía en la habitación. Y esta cuestión era un hotel, más encima como que era un sueño, una pesadilla, porque tenía puros rincones distintos, donde se va a meter el niñito, esta habitación, el tema de los ascensores, la cocina, o sea, como que era interminable visitar este lugar, y salían espacios distintos, un refugio en la montaña, ¿cierto? Que está tapiado con nieve, o sea, el tema del encierro. Bueno, entonces, en rigor, son como 4 elementos, porque está también el encierro físico, la imposibilidad de salir de ahí. Y en esta cosa luminosa, como bien decían, se va desarrollando esta trama, donde a la base hay una especie como de maldición que se está actualizando y está como en el fondo castigando al hombre blanco por haber, digamos, mancillar este hito cultural del cementerio de los antepasados, y usurpado, porque bueno, también este tema de la usurpación blanca a los indígenas. Entonces todo esto va como en un crescendo, y bueno, y termina como termina, pero una secuencia dramática así potente, y que bueno, a mí por lo menos siempre que la veo me trae algo, me acuerdo, y veo cosas nuevas también. Es genial, la encontré. O sea, ya hay una escena, hay una grabación que yo creo que la han visto, de cómo el Jack Nicholson se prepara para esa escena que empieza a pegar el hachazo a la puerta. O sea, no sé si la han visto. Y está Kubrick abajo con la cámara, ahí así, filmando hacia arriba como un contrapicado, creo que se llama. Y cuando le dice el Nicholson, le dice, ábreme la puerta. Y él como practica la cara de loco que está poniendo. No es la puerta que bota con hachazo, es la puerta de la despensa. Ah, no es la puerta del baño. No, no es la puerta que bota hachazos. Ya. Pero está el tema también de abrir esa puerta, y tú sabes que sale la puerta, los va a matar a todos. Es espeluznante. Y bueno, y para qué hablar de Jack Nicholson, la genialidad, poder el tipo, cómo se va empoderando y va mostrando esa locura. No, y la encuentro genial. O sea, realmente película de miedo, de misterio, pero de miedo. ¿Alguien más levantó la mano, Pablo? Sí, yo la levanté hace rato. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Sí, No, perfecto. mira, yo quería mencionar que
esto que me dijeron ustedes que la película no es de terror, sino, creo que Pancho lo dijo y varios, thriller psicológico. Yo no sé qué películas hay así como de terror que den susto, ¿ah? Yo creo que las mejores películas que son calificadas como de terror son justamente estos thrillers psicológicos, pues, en que se empieza como a subvertir la realidad y se empieza a transformar. Por ejemplo, en La Costa Mosquito o en El Exorcista, eh, más que como que aparezca, no sé, como una bruja o una calavera, como decía el Ignacio. Entonces, claro, yo comparto que es un thriller psicológico. Y lo otro que yo quería mencionar es que yo he visto 3 películas de Kubrick, o a lo mejor he visto más, pero las que me acuerdo son 2001, Full Metal Jacket o Nacido para Matar, y esto, El Resplandor. Y en las 3 me pasa que me acuerdo, cuando me acuerdo de la película, me acuerdo de escenas. ¿Ah? Yo no sé si Kubrick lo planea así, pero cada una de estas películas tiene escenas muy distintivas, que son 3 o 4. A mí en particular en esta me encantó esa escena del niñito en el triciclo que mencionaron acá, cuando ve a las mellizas, ¿verdad? Que uno ahí es tan inquietante toda esa escena, en sí misma es fantástica. Y la otra es cuando la mujer descubre que Jack Nicholson, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ha estado escribiendo lo mismo durante todas las noches que ha estado ahí, o todos los días que ha estado escribiendo. ¿Ah? Entonces son como escenas así muy fuertes, la del laberinto también, y que la hilación no es lo más importante, sino estas escenas que van como formando la, la película. Bueno, en 2001 es muy claro y en Full Metal Jacket también, digamos. Eso, pues no sé si es una característica que él busca o le resulta así. En todo caso, la película la encontré muy entretenida. Es una película que, aparte de bien facturada y bien hecha, es muy entretenida la película. Creo que la he visto 3 veces. Oye, Oye, ojo bien cerrado. Javier levantó la mano. Javier Ojo tiene bien hace cerrado, rato la recomiendo. una manito, no sé si. Hola. Ahí te escuchamos. Javier. Ya, hola. Oye, no, bueno, yo voy a meter la cuchara, en realidad no la vi esta vez, yo la vi un par de veces antes, creo que cuando se estrenó y todo lo demás. Es una película buena, a mi juicio, pero es la que menos me interesa de Kubrick, es una cosa rara. Yo soy propenso a rechazar las películas truculentas, y esta es quizás la más truculenta de todas las películas de Kubrick, siendo una película buena, ¿eh? O sea, logra su efecto, y quizás es una de las más taquilleras y todo lo demás. Pero es la que menos me interesó cuando la vi, habiendo visto por lo menos 4 anteriores antes de ver esta, pasando por 2001 en el espacio, y mis favoritas, que son por supuesto Barry Lyndon. Pero esta como que me dejó con la sensación de que el efecto, y no me extraña que, ¿cómo se llama el autor? Stephen King no haya quedado contento, porque quizás él quería concentrarse más en la historia, que es lo que siempre me gusta más en el cine, cuando me cuentan una historia más que provocarme un efecto. Y quizás Stephen King quería contar más la historia que contar los aspectos psicológicos o provocar ¿cómo se llama? El terror en el espectador, o el miedo, o la psicosis, no sé qué cosa. Y en ese sentido, me acuerdo también que la música como que me molestó porque, no sé si ustedes saben, bueno, Christoph Penderecki también hizo la música en parte del Exorcista. Entonces yo creo que había ya elementos que ya querían emular un poco esa película de terror, que para mí es la gran película de terror por excelencia, que es El Exorcista, donde usa mucha música contemporánea, donde no solamente participa Penderecki, sino que Hans Werner Henze, otro gran compositor de música contemporánea. Es decir, y ahí como que yo sentí que Kubrick estaba un poco forzando, quizás empujado por los productores, porque usted sabe que aquí los productores tienen mucho que decir sobre cómo tiene que quedar la última versión de la película. Y eso, si bien es una película súper buena, a mi juicio, me entretuve, la vi la primera y la segunda vez y me quedé con la misma opinión, que más se centraba en los efectos, y la encontré un poco truculenta, y quizás de las que yo he visto, la menos interesante. Eso nomás. Nano, está levantando la mano también.
Creo que eres productor y directora al Gracias, mismo tiempo. Javier. Francisco, no sé si tú sabes el dato, que él la produjo y la dirigió también. Estás No muteado, sé, Francisco. la verdad no sé. Que en los créditos al principio dice, dirigida y producida por Kubrick. Puede ser, no me fijé. Nano, había levantado la mano. Bueno, no, hay Yo- una yo- sociedad de la- producción aquí, ¿ah? Ah, no, espérate, a ver. Voy a ver. Yo coincidiendo con Javier, la verdad es que encuentro que esta película de Kubrick, siendo bastante brillante, digamos, en lo que hace, digamos, no es la que más me ha gustado, digamos, ¿eh? Creo que existe, o sea, entiendo esto de que haya terminado Stephen King muy enojado con Kubrick, porque en realidad le cambia mucho sentido a lo que es el libro. Por ejemplo, Stephen King aborda a los personajes, a Jack, a cómo se llama Wendy y al chico, digamos, lo aborda con mucha más precisión y profundidad, mientras que cómo se llama, que Kubrick, como siempre, una de las cosas que me gusta de Kubrick como director es este tema que nos deja a través de tanta escena y simbología que nos presenta, nos deja abierto para que nosotros tratemos de ¿cómo se llama?, de darle una interpretación a los sucesos, digamos, ¿ya? Eh, Pienso que, ¿cómo se llama?, que siendo una película brillante no es la que más me gusta de Stanley Kubrick, ¿ya? Coincido mucho con lo que dijo Xavier. Yo quiero dejar algo también súper claro, que hay varios temas técnicos que son súper importantes. El tema de que estaba cómo se recorría el triciclo este niño, era a través del Steadicam, que es una cámara que que va colgada al camarógrafo, y que fue como una de las primeras veces, creo que fue la primera vez que se usó en una película, porque no se podía hacer con riel ni con nada, digamos, porque hubiera sido como hacer un traveling. Es bien interesante eso como elemento técnico. O sea, realmente fue siempre un tipo muy adelantado en la parte técnica, Kubrick. Ese es un tema súper entretenido. Y a mí me pareció increíble cómo esos decorados, cuando yo veía la película decía, pero ¿qué hotel será? Y claro, lo hizo entero. O sea, un hotel entero. Impresionante. Hasta el último detalle. ¿Lucho? Hola, hola. Lucho, levantó la mano. Sí, Lucho. cortito. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha. Sí, corto. Más que nada, precisar algunas cosas porque parece que alguna vez se habló de esto, pero claro, yo creo que a veces hay como una confusión entre el terror y el horror. O sea, que dentro del cine, claro, es como un género que se confunden, obviamente, y el horror es como el más, que está más ligado al gore, a la sangre, y el terror tiene una cosa como más profunda, tal vez, y de hecho yo creo que, claro, son más famosos, o sea, no sé si famosas, pero en la historia del cine como que han impactado más películas de terror, que muy pocas, creo yo, para todo lo que se hace. Eh, a mí, y a mí como que también concuerdo que El Exorcista igual debe ser como de las más importantes, relevantes, porque apunta como a un miedo como más profundo, no sé cómo llamarlo, más humano, un miedo humano más profundo. Y no sé, pues una película al año más o menos debe trascender al final en el género del terror. Y El Resplandor igual es una de las que ha justamente trascendido, que tampoco es de las que me gusta más a mí de Kubrick, pero también él debe ser la más pop, junto con La Naranja Mecánica, yo creo. Y también esas dos, La Naranja Mecánica y El Resplandor, creo que son las que
tienen como una potencia icónica más fuerte. 2001 quizás también, pero creo que estas dos como que tienen muchas referencias que están, puta, desde las tazas hasta no sé, pues, calendario, están como en todos lados. Y El Resplandor o sea, videoclip, hay un montón de referencias al Resplandor. Entonces, yo creo que, claro, Kubrick tiene como la capacidad de generar imágenes que a uno nunca se le olvidan, pues. Siempre que aparezcan las gemelas o el cabro andando en el triciclo, la cuestión de sangre, independiente que uno le guste o no le guste, la entienda o no la entienda, es como que imágenes que las mete de alguna forma dentro de la cabeza y es difícil de sacárselas. Y yo creo que ese es un mérito de Kubrick, de ser un director a veces complejo, pero que logró entrar en la taquilla y en todo tipo de cabeza, digamos, que tiene gustos distintos. Así que eso quería decir, les dejé en el chat unas escenas de la escena del hacha, porque siempre la relacionan con una escena de la carreta fantasma, la carroza fantasma, ¿cómo se llama? Pero a la vez también hay una anterior que es de una película de Griffith. Así que ahí se las dejé igual para que las vean. Y bueno, porque al final el cine, todos están bebiendo de todo siempre. Así que quería mencionar eso, el terror, el horror y algo más que no se me olvidó ya. Gracias, Lucho. Oye, yo quería decir algo me hubiera gustado que la Claudia hubiera explicado, le iba a preguntar, pero no alcancé, se fue. Que ella hubiera precisado, como hizo Lucho, entre terror y horror, entre thriller psicológico y suspenso psicológico, porque ella dijo que para ella no era thriller, era suspenso psicológico. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Me hubiera gustado que lo hubiera explicado. Pero yo creo que da un poco lo mismo, lo importante es tener referencias, saber más o menos dónde uno ubica las cosas. Oye, una pregunta que a mí me dejó medio, digamos, marcando ocupado, el tema de la afilación del oso. Muy raro. Ahí no entendí nada, dije, no, que estoy... Yo tampoco me comí un entiendo. pito muy no entendí nada. ¿Alguien me puede explicar un poco eso, no? Yo no sé si alguien la entendió. Es que esa yo creo que es la experiencia onírica, es una imagen onírica, según yo, y que es una experiencia sexual homosexual. Y que la cámara está afuera y como que cuando hace este viaje al pasado, se mete en esta fiesta que ya pasó, descubre todas las perversiones que se han cometido en ese hotel, es parte del misterio, eso es lo único que... Sí, de hecho, hay unas versiones medias paranoicas, es que sería que el papá abusaba del hijo. Entonces una escena homosexual, como que, Es homosexual. no sé, medio, ¿cómo se llama? Es un guiño que daría pie a eso, pero yo creo que es sobreinterpretar. Bueno, también las niñitas habían sido asesinadas por su padre. Claro. Todos esos antecedentes. Que también se había vuelto loco. Ese era el... ¿Se acuerdan? Que por eso nadie quería irse a meter ese hotel en invierno. Claro, ¿no? Pero a mí también me dejó esa escena de la fiesta y es como oso, conejo, esa cosa, esa cuestión homosexual como onírica, también me dejó... La repetí varias veces para ver de qué se trataba, pero bueno, es parte de... Oye, una última cosa que en realidad es que con esto levantar la mano cuando uno pierde el hilo. ¿Qué has dicho tú justamente y el Nacho sobre el niño? Porque teoría, hay dos versiones también. Yo vi porque hay mucha información sobre esta película. Y una de las contradicciones que dicen, y eso explica también la cosa que mandé al post, al chat, en el fondo hay la hija
de Kubrick, la Vivian Kubrick, sobre el making of. Y que lo cuidaron mucho, que incluso en algunas escenas lo reemplazan por un muñeco para que no sepa, pero yo de Murder hasta el Red Drum, hasta, qué sé yo, cuando le dice a mamá que arranca el laberinto, o sea, tiene que haber entendido de alguna manera que ahí había una película. Pero sí, él es un niño, y él decía que lo que más le gustaba de todo era que quería que le regalaran el triciclo cuando terminara la película, y que nunca se lo regalaron. Las nueve ¿Alguna justas, otra? no sé, alguien más que tiene. Hay una imagen que me quedó muy grabada, que es el tema de la conversación de Torrance con el bartender, y que él ha visto, pero hasta el cansancio en muchas películas. Esta relación así como esa relación como media, este bartender como muy serio, muy aséptico, y con esta sobreexposición de ¿cómo se llama? De Torrance, así como sacando toda su experiencia, toda su fuerza contra un bartender absolutamente escéptico. Lo he visto hartas veces, eso. Sí. Pero es como la primera película que parece que como fue un modelo. Oye, aquí encontré la cita de un sitio que se llama MACMA, y ahí dice, en esas preguntas que hacen al final, ¿qué significa el oso como metáfora? Y dice, hay muchos aspectos de la conducta de Jack Torrance que da a entender el abuso a su hijo Danny. Y aquí aparece otra teoría, que la escena del hombre vestido de oso hace reaccionar a la esposa de Jack y entiende que su hijo es abusado sexualmente por su papá. Sí, hay tantas interpretaciones de distintas cosas. Sí. Ahora, ¿por qué el oso? ¿Qué tiene que ver el oso? Yo nunca he escuchado que el oso sea un símbolo de No, pero homosexualidad. era un bicho raro en realidad. Uno lo interpreta como oso, pero podría ser cosa de jabalí. Tenía un montón de cosas raras. Tenía unos dientes largos. Puede que no haya sido oso. Es un monstruo, ¿no? Es un animal. Ya. También puede haber sido un Igual yo lo perro. entiendo todo lo que no se entiende, o sea, uno no lo entiende porque o sea, así lo veo yo, de que son cosas que pasaron en el asesinato de antes y en una fiesta, con lo mismo el bartender, todas estas cosas pasaron alguna vez en el hotel, y por eso uno nunca va a entenderlo, son cosas que pasaron nomás, y que, claro, yo también entiendo que se reconectó este espíritu o lo que sea en Jack Nicholson, y él empieza a rememorar todas estas cosas y a verlas, digamos. Pero igual que el niñito que tenía esta conexión también. Porque por eso es verdad que es un personaje el hotel, porque es como que ahí se transmiten estas muertes que quedaron ahí. Entonces yo creo también que después, claro, uno va a querer rebuscar qué significa, pero yo creo que son cosas que dejó Kubrick por lo mismo que nunca vamos a entender, y vamos a inventarnos. Oye, y el hotel, claro, aparte de ser un personaje en esta película, inspira, o no sé si deben haber unas que son anteriores, a muchas películas. El hotel es un lugar para hacer películas de suspenso. ¿Ah? Yo había visto una que se llama algo del Hotel Normandía. No sé Psicosis, Psicosis, claro. Hay muchas películas de hoteles, yo miré ahora, y algo del Hotel Normandía también se llama, otra película donde empiezan a pasar cosas raras. Bueno, ahí hay una buena comparación con Psicosis, en el sentido de que, por ejemplo, Psicosis, lo genial de esa película es que son dos historias en uno. No sé si ustedes se acuerdan cómo empieza Psicosis, un robo. El robo, claro. Y de repente, ¡paf!, un quiebre, y eso
deja descolocado al espectador. O sea, ahí hay una historia potente en cuanto a cómo está construida y estructurada, de manera que la atención del espectador gira completamente en la historia y no en el efecto. Y esa es la diferencia con Kubrick. Bueno, son las 9:05. Si alguien tiene algo, si no lo dejamos hasta que no, entonces. Oye, buenas películas las que planteó alguien por ahí. Pero eso Sí, lo vamos Nacho después. mandó la terna ahora. Buenísima, buenísima, me encantó. Ahí vemos el lunes. Buenas noches. Buenas Me noches. toca, dice. Sí. Bien, Chao, gracias que por estén Buenas bien. noches. Dios. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, un abrazo. Mando el link ahora.